Qué bello es nuestro Señor, hermanos. Le vamos a cantar esta alabanza. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Cuán hermoso, cuán bello es nuestro Señor y Salvador personal, nuestro amado Redentor Jesucristo, y por eso es que nosotros con tanto gozo, con tanta alegría le cantamos a Él, porque es realmente muy hermoso. Vengamos ante su presencia y digámosle a Él lo bello que es en oración. Oremos. Bendito y amado Redentor nuestro Señor Jesucristo, te damos a ti nuestra alabanza, reconocemos tu belleza. Señor, eres el ser más especial que existe en el universo. Te amamos con todo nuestro corazón, eres realmente bello, eres realmente hermoso. Te adoramos y por siempre te honraremos. Amado Señor y Salvador nuestro, queremos también poner en tus manos las necesidades que como hijos tuyos también tenemos y que necesitamos traer ante ti.
primeramente como señal de dependencia de ti, pero también porque confiamos y creemos que tú, siendo el todopoderoso Rey de Reyes y Señor de Señores, quien ejerce señorío, quien ejerce su voluntad y quien tiene el único y absoluto dominio para llevar a cabo su voluntad en la tierra y en el cielo, confiamos en que tú puedes, Señor, hacer tu voluntad también en nuestras vidas. Tú eres ese Dios tan especial, eres ese Señor tan bello, tan lleno de tanta compasión, de tanta misericordia. Te alabamos y te adoramos por ello. Además, Señor Jesucristo, guía nuestros corazones y nuestras mentes, nuestro entendimiento en lo que es la meditación de tu palabra, para que nosotros podamos también conocerte cada día más. Te amamos con todo nuestro corazón, Señor, y ponemos en tus manos este tiempo, así como las necesidades o peticiones expresadas en este momento. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Recuerda siempre que nosotros insistimos en la necesidad de que tú profundices en las Escrituras y que una herramienta útil para ello es la toma de notas o toma de apuntes sobre alguna aplicación que encuentras en el texto bíblico, algo que el Señor te muestra en la palabra de Dios o alguna observación relacionada a tu vida o a las Escrituras. Eso te ayuda a poder ahondar más en ellas. Y el tema de hoy es una especie de un tema que es de transición entre la serie que concluimos la semana pasada sobre la carta a los Romanos y una nueva serie que presentaremos en la próxima semana. Pero la pregunta fundamental es esta: ¿es necesario conocer a Dios? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? O simplemente, ¿por qué es necesario conocer a Dios? ¿Por qué es importante conocer a Dios? ¿Sabes tú que lo que está detrás de esto que nosotros estamos poniendo en este tema es precisamente la necesidad de perseverar en devocionales como este, en lo que es también la asistencia o presencia o participación de nuestros servicios de adoración dominicales? Y en particular, en esta oportunidad, pues, de los devocionales, tal como lo hemos venido haciendo. Los devocionales que nosotros realizamos son, en esencia, prácticas que nos llevan a conocer más a Dios. Ese es el propósito que está detrás de cada uno de los devocionales que nosotros celebramos. No se trata de una práctica religiosa en lo más mínimo, así como tampoco nuestras reuniones dominicales, cada vez que nos reunimos para adorar en un servicio de adoración, tampoco es una práctica religiosa. Es un acercamiento a Dios, es un intento más bien guiado por el Espíritu de Dios, quien a través de las Escrituras nos muestra, nos enseña la voluntad del Padre y nos ayuda también a conocer más y más a Dios. En esencia, un cristiano vive y existe también para conocer a Dios. De hecho, todos los hombres y mujeres en general, han sido creados por Dios y han sido creados también para buscar y conocer a Dios. Claro que no todos se dedican a ese enfoque o no todos dedican tiempo a ese enfoque, pero desde el momento que tú estás presenciando esta actividad o este devocional frente a tu pantalla, es una señal precisamente de tu interés por buscar a Dios. Entonces, bueno, ¿por qué celebramos un devocional? Precisamente porque sí, en efecto, es necesario conocer a Dios. Claro que es necesario conocer a Dios, pero ¿cuáles son algunas razones todavía más amplias o claras que nos responden a esta pregunta de si es necesario conocer a Dios? Veamos directamente el primer aspecto de este devocional. Nos dice que necesitamos conocer a Dios para tener vida eterna. Como puedes notar, no hemos leído hasta este momento ningún versículo de la Biblia, y eso es porque los leeremos precisamente en cada uno de los apartados que componen este devocional. Y aquí está entonces este primer aspecto. ¿Es necesario conocer a Dios? Sí, es necesario, y sobre todo es necesario por esta razón. Es porque necesitamos nosotros conocer a Dios para tener vida eterna. Es decir, conocer a Dios, como Jesucristo mismo lo dijo, es, por cierto,
la vida eterna. Cuando el Señor Jesucristo oró por sus discípulos y por todos aquellos que habían de creer en Él, en el Evangelio según San Juan capítulo 17, podemos ver estos versículos que nos hablan sobre este factor. Dice así: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Muy bien, observa que la vida eterna consiste en conocer a Dios Padre, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien el Padre envió precisamente con el propósito de dar a conocer al Padre. Conocer a Dios nos hace a nosotros también conocer la vida eterna, tener la vida eterna. Conocer a Jesucristo nos lleva a la vida desde el momento que estamos aquí en la tierra y nosotros entablamos o iniciamos y sostenemos una relación personal con Él. Desde ese momento comenzamos a experimentar las bendiciones de la vida eterna. La vida eterna será emocionante y desde ya lo es, porque consiste precisamente en conocer a Dios, en conocer en persona a nuestro Salvador Jesucristo. De ahí que lo importante no es pensar o preguntar sobre dónde estaremos en la eternidad, sino con quién estaremos en la eternidad. Porque lo importante de la vida eterna es o tiene que ver con conocer a nuestro Dios. Al mismo tiempo, es muy importante lo que te mostraré a través del siguiente versículo, que también es parte de este aspecto inicial. Dice el Señor Jesucristo: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Muy bien. Dice el Señor Jesucristo que su propósito, es decir, o parte de lo que Él vino a hacer, dice que Él vino a manifestar el nombre de Dios a los hombres, es decir, a los discípulos que del mundo le dice al Padre, porque estas palabras el Señor las está diciendo en oración al Padre Celestial. Jesucristo está orando en este momento por sus discípulos y Él le dice al Padre: he manifestado o he revelado o he dado a conocer tu nombre a los hombres que del mundo, es decir, sus discípulos que del mundo me diste. Y le dice el Señor Jesucristo: tuyos eran y me los diste. Y han tenido una buena respuesta porque han guardado tu palabra. Ahora, si conocer a Dios es necesario, porque conocer a Dios es la vida eterna, esto mismo constituye la respuesta para todas las necesidades, o fundamentalmente para la principal de todas las necesidades que un ser humano tiene. Y esa necesidad mayormente tiene que ver con la certidumbre, tiene que ver con la certeza acerca o relacionada de cuál es el destino final que nos espera cuando nosotros dejamos este mundo. Observa que en este versículo Dios es quien propicia en el corazón de los hombres ese encuentro personal con nuestro Señor y Salvador. Y Cristo mismo lo dice: tuyos son o tuyos eran y me los diste, dice. Y la respuesta del hombre tiene mucho que ver, en este caso los discípulos, por quienes está orando, el Señor Jesucristo da testimonio de ellos, diciendo: han guardado tu palabra, o han escuchado tu voz, han escuchado tu mensaje, y ellos decidieron aceptar tu mensaje, ellos decidieron arrepentirse de sus pecados, ellos decidieron creer en mí, diría el Señor, es decir, creer en Jesucristo, y por tal razón ellos gozan de la vida eterna que inició en aquel preciso momento en el que se arrepienten de sus pecados y que deciden caminar tomados de la mano de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y la vida eterna la comienzan a vivir precisamente al conocer a Dios, al conocer a nuestro Señor Jesucristo. Claro está que lo mejor o la perfección de dicho conocimiento
sucederá precisamente en aquel bello momento en el que, habiendo sido nosotros convocados de este mundo para la presencia de nuestro Señor, se dará esa cumbre del conocimiento que tanto anhelamos los seres humanos. Entonces, por supuesto que es importante, por supuesto que es necesario conocer a Dios, porque si no conocemos a Dios, si no conocemos a Jesucristo, si no vamos a Dios a través de Jesucristo, no tendremos y no podemos gozar de la seguridad de la vida eterna. No podremos disfrutar de las bendiciones que de la vida eterna se desglosan. Entonces, es importante conocer a Dios, por supuesto que sí lo es. Esa es la diferencia entre los que aman también a Dios y entre los que aguardan por la venida de nuestro Señor y aquellos que no lo hacen. La diferencia está en conocer a Dios. Queremos conocer a Dios y esa es una razón por la cual los discípulos de Cristo celebran devocionales como este. Esa es la razón por la que se congregan los domingos para adorar a Dios. Pero aquí te va también otro factor importante que responde a la pregunta de este devocional. Necesitamos profundizar también en el conocimiento de Dios para hacer la voluntad de Dios. Necesitamos hacer la voluntad de Dios, necesitamos obedecer a la voluntad de Dios. Tenemos la necesidad como criaturas y sobre todo como hijos de Dios de agradar al Padre. Anhelamos agradar al Padre. Él nos ama tanto a nosotros y nosotros lo amamos tanto que queremos agradarle, queremos hacer todo lo que es agradable para Dios. Pero ¿sabes qué? Si nosotros no conocemos, si nosotros no profundizamos en el conocimiento de Dios, no podremos conocer su voluntad y por lo tanto, si no conocemos su voluntad, tampoco podremos o tampoco seremos capaces de hacerla. Si tú no conoces la voluntad de Dios, ¿cómo puedes obedecerla? Si tú no conoces la voluntad de Dios, ¿cómo vas a poder poner en práctica la voluntad de Dios? Entonces, es necesario conocer a Dios y además profundizar en ese conocimiento de Dios, porque solo así, conociendo a Dios, vamos a conocer sus valores, sus deseos, sus pensamientos, vamos a conocer su carácter, vamos a conocer sus virtudes, vamos a conocer lo que Él espera, lo que Él aguarda de cada uno de nosotros. Precisamente un buen devocional, un servicio de adoración que te edifique, te va a mostrar lo que es la voluntad de Dios. Por supuesto, te llevará a la presencia de Dios con una alabanza inspiradora, pero también te mostrará a la luz de las Escrituras cuál es la voluntad de Dios, precisamente para que tú puedas vivir conforme a ella. ¿Qué dice la Biblia en Colosenses 1, versículo 9, por ejemplo? Dice, por lo cual también nosotros, dice el apóstol Pablo, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos de lo siguiente, del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Observa la necesidad de ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Observa la necesidad también de ser llenos completamente de toda sabiduría, como lo dice allí, y de toda inteligencia espiritual. Ahora, el apóstol Pablo dice en este versículo que ellos, desde que han oído, es decir, él como apóstol, desde que escuchó del testimonio de los creyentes colosenses, desde ese momento también él practica lo que es la oración por ellos. Es decir, Pablo intercede por ellos. Y la petición concreta es esa, como lo ha dicho ahí. ¿Qué es lo que piden? ¿Cuál es la petición más importante que hace Pablo por ellos? Ahí lo está diciendo. Dice, para que seáis llenos, dice, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría
e inteligencia espiritual. Pero Pablo, ¿por qué? ¿Por qué es tan importante ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios? El siguiente versículo nos explica cuál es esa razón por la cual nosotros debemos aspirar a esto. Añade, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Observa lo maravilloso que es esto. Este versículo nos está expresando varias cosas que son importantes a considerar. Primeramente, debemos ser llenos de la voluntad de Dios, como lo dice la introducción, para que andemos o para que vivamos o para que nos comportemos o para que nuestra conducta sea como es digno del Señor. Es decir, que nuestro comportamiento sea digno para el Señor, que nuestro comportamiento sea una honra para nuestro Señor. Nosotros necesitamos ser llenos de la voluntad de Dios, del conocimiento de la voluntad de Dios, de toda sabiduría, de inteligencia espiritual, para que nuestro comportamiento, nuestra conducta sea uno de tal manera que dignifique a nuestro Señor. Y allí está el motivo, agradándole en todo, dice, agradándole en todo. Los que somos hijos de Dios sabemos que es fundamental que nos enfoquemos en este factor tan importante como lo puede ser hacer lo que es agradable para nuestro Dios. El mundo no lo entiende, el mundo no lo comprende, el mundo no sabe, el mundo no se puede explicar esto, el mundo simple y sencillamente está confundido y no comprende el por qué los cristianos buscan y anhelan hacer lo que es agradable a Dios en todo. Ellos pensarán que será porque nos han impuesto una enseñanza errónea, o ellos pensarán que quizás somos débiles y que nos dejamos que alguien más nos diga qué hacer. No sé, tienen tantas explicaciones, pero no entienden que aquellos que conocen a Dios, que aquellos que profundizan en el conocimiento de Dios, desean, aman y necesitan incluso hacer lo que es agradable para Dios. ¿Y cómo se hace o cómo se manifiesta lo que es agradable a Dios? Ahí mismo en el versículo lo dice, llevando fruto en toda buena obra y además creciendo en el conocimiento de Dios. Cuando nosotros crecemos, cuando nosotros profundizamos, cuando aumentamos nuestro conocimiento de Dios, nosotros podemos saber cómo piensa Dios, nosotros podemos saber cuáles son los valores de Dios, nosotros sabremos cuáles son las prioridades de Dios, nosotros permitiremos que nuestras ambiciones sean purificadas por las motivaciones de Dios. Nosotros vamos a aprender a transformar todo lo que está en nosotros para volverlo alineado con lo que Dios quiere. Por eso es que es muy importante que nosotros nos dediquemos o nos enfoquemos también en lo que es profundizar en el conocimiento de Dios, porque solo eso nos ayuda a poder hacer, es decir, conocer y hacer la voluntad de Dios. Entonces seguimos respondiendo a la pregunta de este devocional: si es necesario conocer a Dios, si es importante conocer a Dios. Estamos viendo, por supuesto, claro que sí lo es, y estas son las razones que nos llevan a celebrar devocionales como estos. Pero si eso no es suficiente, aquí va otra clave muy importante en este devocional. Y dice así: necesitamos escudriñar las Escrituras para conocer a Dios. Alguien se puede preguntar, bueno, pero ¿cómo conocemos entonces a Dios? Ya vimos que definitivamente es necesario conocer a Dios. ¿Por qué? Porque conocer a Dios es la vida eterna. Conocer también a Dios nos lleva a conocer la voluntad de Dios, la cual necesitamos nosotros poner en práctica. Pero entonces, ¿cómo es que nosotros llegamos a conocer a Dios? Muy bien, aquí entran varios factores muy dignos o importantes para resaltar. Nosotros definitivamente, si queremos conocer a Dios, si queremos conocer a nuestro Señor Jesucristo, nosotros tenemos que escudriñar o estudiar o profundizar en el conocimiento de las Sagradas Escrituras.
para conocer a Dios. No hay otro camino, no hay atajos, no hay ninguna otra ruta. ¿Quieres conocer a Dios? Entonces, conoce las Escrituras. ¿Quieres conocer a Dios? Entonces, el camino son las Escrituras. ¿Quieres conocer a Jesucristo? Debes acudir a las Sagradas Escrituras para conocer a nuestro Señor Jesucristo. La dinámica es así: al Padre lo dio a conocer nuestro Señor Jesucristo. Conocemos al Padre a través de Jesucristo. Conocemos al Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo conocemos de Jesucristo? Conocemos a través de las Sagradas Escrituras. Ese es el único medio o conducto que nuestro Señor nos ha dejado, lo cual nosotros entendemos que es su revelación. Ahí Él se revela, ahí Él se da a conocer. Veamos qué dice la Biblia. Por ejemplo, tenemos en Juan 5:37 que dice: también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí, le dice Jesucristo a unos judíos, y le dice: nunca habéis oído su voz, es decir, la voz del Padre, ni habéis visto su aspecto. Y el Señor añade en los siguientes versículos, para que tú puedas observarlo también, dice: ni tenéis su palabra morando en vosotros. Ojo, esto se los está diciendo a judíos que no creían en Jesucristo. Y les dice: ni tenéis su palabra, es decir, la palabra del Padre no la tienen morando en vosotros, porque a quien Él envió, a quien el Padre envió, vosotros no creéis. El Señor en este diálogo nos va a mostrar precisamente lo vital que es que nosotros nos acerquemos a las Escrituras, que profundicemos en las Escrituras con la finalidad de poder precisamente conocer a Jesucristo y conocer también a Dios Padre, quien ha sido revelado o quien ha sido dado a conocer a través de la vida y ministerio y palabras, testimonio y enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Estos judíos vinieron al Señor no porque ellos estuvieran interesados realmente en el Señor. Así es que el Señor les tiene que hablar de esta manera realmente también cruda o dura, pero al mismo tiempo también el Señor nos enseña cosas importantes para que todos aquellos que somos discípulos de Cristo, todos aquellos que sí queremos conocer a nuestro Señor Jesucristo, practiquemos. Por ejemplo, en la misma línea, el siguiente versículo dice de la siguiente manera: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros, les dice a los judíos que tenían la ley de Moisés, les dice: porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Pero el Señor les aclara: pero si son ellas, las Escrituras, las que dan testimonio de mí. Observa esto. Estos judíos que vinieron, que según esto eran entendidos en la ley de Moisés o en la ley de Dios, estos hombres que según ellos tenían conocimiento de Dios o de las Escrituras, estaban rechazando a Jesucristo. Pero habían tenido un acercamiento realmente erróneo, tanto con las Escrituras, así como también con nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que el Señor Jesucristo les exhorta diciéndoles: escudriñad las Escrituras. Los manda a estudiar la Biblia. Los manda a estudiar en aquellos momentos lo que conocíamos como el Antiguo Testamento, todos los escritos del Antiguo Testamento. Escudriñad o investiguen en los escritos de los profetas, en los escritos de la ley. Y entonces, si escudriñan, ya que ustedes piensan que en ella encuentran la vida eterna, les dice a esos judíos, les dice: pues ellas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor. Ellas son las que testifican de mí. Son las Sagradas Escrituras, en consecuencia, las que revelan a Jesucristo, las que dan a conocer a Jesucristo, las que presentan lo que es la vida del Hijo de Dios, las que anuncian la venida de nuestro Señor, las que anuncian la muerte y resurrección de nuestro Señor. Son las Escrituras. Por esa razón, si nosotros queremos conocer a nuestro Señor Jesucristo, nosotros tenemos que conocer la Biblia. Si nosotros queremos tener vida y vida en abundancia, tenemos que aprender a acercarnos a Jesucristo a través de lo que las
Escrituras nos enseñan de Él. El último versículo de este devocional dice: y no queréis venir a mí, les dice a los judíos, para que tengáis vida, porque lo estaban rechazando. Entonces, si queremos tener vida, tenemos que venir a Jesucristo, porque esa es la vida eterna, conocer a Jesucristo, conocer a Dios. Pero para venir a Jesucristo, nosotros necesitamos venir a las Escrituras, estudiarlas, profundizar en ellas, porque ellas son las que dan testimonio de Jesucristo, son ellas las que nos dan a conocer a Jesucristo, son ellas las que nos dan a conocer al Padre. Y conociendo a Jesucristo y conociendo al Padre, comenzamos y disfrutamos de la vida eterna. Conoceremos también cuál es la voluntad de Dios, la cual es agradable y perfecta, y al mismo tiempo vamos a permanecer perseverando y aguardando por la esperanza que está en nosotros en cuanto al retorno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que te pregunto al mismo tiempo, ¿es necesario conocer a Dios? Obviamente que sí lo es. Por eso es que también es necesario un devocional como este, y por eso es todavía más necesario que tú tengas la disciplina de enfocarte a lo que es el conocimiento de Dios a través de la Biblia, el enfocarte en lo que es el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo a través de las Escrituras. Y para eso, para ese fin, existen, por ejemplo, herramientas o medios como este devocional o las otras reuniones que como iglesia también están abiertas y que están orientadas para ayudarte a conocer cada día más a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que Dios te bendiga, y te dejo el resumen en pantalla en este momento, que dice que necesitamos conocer a Dios para tener vida eterna. Necesitamos también profundizar en el conocimiento de Dios para hacer la voluntad de Dios, y necesitamos escudriñar en las Escrituras para conocer a Dios.